Con este video oficialmente se inicia la fase 2 del canal. Y bueno, en este maravilloso día, el día de hoy, traigo uno de los videos más esperados y pedidos. Y uno el cual creo que les va a gustar mucho. El día de hoy hablaremos de toda la Villa Ylbu. La villa será la que protagonice este video. Y desde aquí digo que el video contendrá spoilers. Spoilers de rango silbato blanco. Hablaremos de cosas muy vitales de la historia. Si lo continúan viendo, eso ya es su decisión. Y el video se dividirá en las siguientes partes. Primero, hablaremos de la historia completa de la Villa Ylbu. Segundo, hablaremos también de su conexión con Faputa. Luego veremos su estructura y sus habilidades. Y al último, ni más ni menos, veremos a sus habitantes. Y bueno, simplemente con esta pequeña introducción, solamente con esto, empecemos. En una pequeña isla muy lejana había un pequeño pueblo. Ese pueblo no explorado o estudiado se encontraba en una isla jamás vista por los extranjeros antes. En ese pequeño pueblo tenían una cultura basada en el abismo, en un gran hueco come hombres, ya que los pueblerinos viven al lado conviviendo con ese hueco sobrenatural, y en ese lugar tenían creencias enfermas y otras un poco más normales dentro de lo que cabe. Pero entre una de esas costumbres es que había un ritual que cuando una joven no podía dar a luz, esa misma joven, al ser tildada de infértil, era lanzada al abismo. Y básicamente eso es sacrificarla, acabar con ella, deshacerse de ella, ya que no es fácil sobrevivir en el abismo, ya que desde mandíbulas escarlatas hasta tamagotchis super venenosos, bienvenidos a Doctops, había un montón de bestias muy peligrosas. Y la historia de la Villa Ylbu inicia con una pequeña niña, una nativa de ese lugar, llamada Irumiyu, pero para acortar un poco más, le llamaremos Irumi. Ella fue sentenciada como infértil, fue sentenciada a ser lanzada al abismo, y en ese instante, hasta ese momento, parecía que el destino de Irumi estaba sellado, estaba a punto de terminar, pero en ese momento, uno de esos días, aparece algo que cambia su destino. Un día, unos extranjeros llegan al pueblo, unas personas bastante extrañas, que jamás se los vieron por esos lugares. La pequeña Irumi nota que en ese pequeño grupo de extranjeros hay un joven con lindos ojos, un señor bastante tenebroso, pero lo que le llama mucho la atención a la pequeña niña es una joven con un gorrito bastante chistoso y una brújula rara. Su interés es tanto que se acerca a pesar del miedo que les tiene y se pega a ella para verla de cerca. Luego de unirse con ella, no se separan en ningún momento. Todo el grupo de personas se da cuenta de eso y entre ellos empiezan a discutir qué van a hacer con la pequeña niña, qué van a hacer con Irumi. En la discusión parecía que iban a alejar a la pequeña niña, que la iban a dejar en ese lugar, o al menos eso iba a pasar, pero la mujer desconocida, la cual se gana el interés de Irumi, empieza a apoyar la opinión de que ella los acompañe, y al parecer todos deciden que pueden llevarla con ellos, que puede serles de utilidad, y con esa decisión tomada por el hombre misterioso, dicho y hecho, la pequeña niña los acompaña, va junto a ellos y se adentra al hueco enorme come hombres. Pero esto lo hace junto a los extranjeros. Todos en ese momento, cuando están en el abismo, notan que Irumi resulta ser de gran ayuda, ya que ella les informa de cosas muy importantes, tiene información muy valiosa para sobrevivir. Pero lo más importante es que les comenta que hay algo que cuando una persona sube, un humano intenta salir del abismo, algo llamado come hombres le afecta. Y eso es lo que nosotros conocemos como la maldición del abismo. Con esa demostración de utilidad, todos deciden que van a poner a la niña como guía. Y un pequeño paréntesis aquí, sé que parecerá ridículo el hecho de que lleven a Irumi, pero lo hacen por los siguientes motivos. La mujer misteriosa argumentó que la pequeña niña sabe muchas cosas sobre el abismo. Su información puede llegar a ser muy valiosa y salvar la vida a muchas personas. Segundo, cuando el hombre de los ojos hermosos se acerca a la pequeña niña, logra ver unas marcas en su espalda
espalda. Logra descifrar que esas marcas señalan que Irumi no puede tener hijos y que iba a ser sacrificada en el abismo, iba a ser lanzada a ese inhóspito lugar sola, y por eso también deciden llevarla. Y tercero, lo más importante, lo que permitió que Irumi los acompañe, el hombre misterioso y algo oscuro permite, como líder del escuadrón, que la pequeña niña los acompañe, y esa fue la última decisión. Pero bueno, después de eso continuemos con la historia. Todos, después de ver el inmensurable valor de esa pequeña niña, al ver toda la información valiosa que contiene, todos se sienten un poco más seguros y confiados por tener a Irumi a su lado, y la pequeña niña experimenta plenamente el viaje, siente el peligro que enfrentan todos, siente las pérdidas. Ella junto a los demás desafían al abismo cara a cara, eso hasta que todos llegan a la quinta capa, en donde se encuentran un altar misterioso. Al llegar a ese lugar, con una pequeña ayuda de un ser bastante deformado pero curioso, todos ellos llegan a la sexta capa, y en ese momento, hasta ahora, Irumi es la primera niña que logra llegar tan lejos en el abismo. ¿Quién te conoce, Rico? Logrando una gran proeza. Cuando Irumi llega junto a los demás a la sexta capa, lo primero que ves son unas máquinas, unos robots bastante extraños. Al principio esto asusta a todos, haciendo que se pongan a la defensiva, pero estas máquinas, o como se hacen llamar, unidades de interferencia, guían al escuadrón entero. El escuadrón e Irumi son guiados a través de toda la sexta capa, pero a pesar de eso, el lugar sigue siendo muy peligroso, incluso más peligroso de lo que era antes. En ese momento parecía que todos iban a morir, pero todo el escuadrón, todas las personas que están con Irumi, luchan por sobrevivir y logran al menos tener un pequeño lugar para acomodarse, para asentarse. Todos, incluso las unidades de interferencia, trabajan por ello, pero mientras todos están luchando por tener un hogar, nuestra pequeña Irumi muestra que sabe más de lo que parece, ya que la pequeña niña sabe escribir y hablar el idioma del abismo, un idioma que estaba en la ciudad de oro. En ese instante, el otro joven, el de los ojos hermosos, aprecia su utilidad y su conocimiento. En ese instante, él no se arrepiente, se siente feliz de haberla llevado. Y todos, después de un tiempo, logran construir una nueva vida en la sexta capa, o eso pensaban. Un día, mientras Beko e Irumi estaban tranquilas, escuchan unos gritos, y ambas van a investigar qué está pasando. Pero lo que no sabían es que en ese instante, con esos gritos, había llegado el mejor amigo de Irumi. En ese instante, Irumi conoce a su pequeño amigo, el cual desde ese día alegra su vida. Y en esos momentos, esa pequeña niña, aunque no sea consciente de todo el trabajo que los grandes están haciendo, sabe que lo que ellos hacen es importante. Ella ve cómo los extranjeros consiguen lo más esencial para vivir, el cómo consiguen una fuente de agua confiable, el cómo ellos consiguen comida. En ese momento, ella simplemente disfruta la vida. En ese instante, la vida para ella es buena, o al menos eso, hasta que llega un día fatídico, un día en el cual Irumi estaba tranquila jugando con su pequeño amigo. Se la notaba decaída, y la joven mujer se da cuenta de esto y le pregunta que si acaso se encuentra bien, pero Irumi solo dice que le hace un poco de calor. Pero en ese instante, sin saberlo, ese pequeño síntoma, ese pequeño malestar es el inicio de todo. Pasa un tiempo después, en donde todo va de maravilla, todos comen cosas únicas y deliciosas. Pasan algunas desgracias, pero aún así hay luz en el lugar, o eso al menos pensábamos. Todos esos momentos fueron preciados para Irumi. La vida hasta entonces era buena, pero en una mañana, la mujer se despierta junto a Irumi, y cuando ella desea despertar a su pequeña amiga, lo primero que logra ver es que esa pequeña niña está en un estado crítico. En ese instante, un fuerte golpe azota al escuadrón entero. La pequeña niña y muchos hombres del escuadrón contraen una rara enfermedad. Esa enfermedad está afectándolos a todos. Irumi ve como todos los demás que aún están saludables buscan la razón del por qué todos están enfermando y el cómo pueden sanar a los demás. La pequeña niña intenta descansar, creyendo que puede mejorar, que se va a recuperar, pero cuando la mujer visita a la joven niña, ambas se dan cuenta de que el brazo de Irumi se está deformando. El dolor es tan fuerte que Irumi termina desmayándose, cae en un profundo sueño, y mientras está dormida no se entera de lo que pasa alrededor. En ese instante podría decirse que Irumi estaba agonizando, pero un tiempo después, cuando le quedaban pocas fuerzas a la pequeña niña, llega la mujer que le interesó mucho y con la cual se hizo muy buenas amigas y con la cual creó un fuerte lazo de amistad. Con las pocas fuerzas que le quedan, ella la mira y nota que tiene algo extraño en su mano, pero después esa mujer le entrega ese extraño objeto por alguna razón. Luego se vuelve a dormir del cansancio. Pasa un tiempo después y cuando Irumi despierta de ese largo sueño, de repente ya no se siente mal. Se da cuenta que ese objeto
extraño mágicamente la mejoró, pero aún así, a pesar de ya no sentirse mal, a pesar de ya no sentir dolor, nota que su brazo sigue deformado, pero por alguna razón eso tampoco le duele. Todos los altos mandos le preguntan que si está bien, a lo cual contesta que sí, no le duele nada. El hecho de que su mano esté destrozada, pero aún así no le duela, no le importa mucho a Irumi en esos momentos, solo se pone a jugar con su brazo zombie. Y desde ese momento, al pasar de los días, Irumi se sigue sintiendo bien, pero se da cuenta que los demás la empiezan a ver raro. Y un día, cuando ella estaba normal, cuando estaba relajándose un poco, la mujer llega de visita, esa mujer especial con la cual forjaron una fuerte amistad. En ese pequeño encuentro, Irumi la saluda normalmente, como si nada pasara, pero la mujer con lágrimas en los ojos la abraza y le pregunta que si acaso le duele su cuerpo. Después de esa pequeña pregunta, la mujer desesperadamente empieza a revisar el estado de Irumi. Luego de asegurarse de que no le pase nada malo, en esa misma noche todos se van a dormir, pero también en esa misma noche para Irumi ocurre un milagro. Esa noche ella cumple su más grande deseo. Al cumplir su anhelo, todos van a verla, ya que da un fuerte grito de dolor, pero a la vez de felicidad. Y cuando la mujer y los demás llegan al lugar, se dan cuenta que Irumi esa noche por fin pudo tener un hijo. Pero a ver, ahora se preguntarán, ¿por qué Irumi dio a luz? O sea, what the fuck, qué pedo. Pues, a ver, empezamos aquí. La cosa que le dio la mujer, ese extraño objeto, resulta que es una reliquia, la cual cumple un deseo, pero por su poder, por lo complejo que es esa reliquia, solo puede ser usada por los niños. Y se preguntarán también, ¿por qué chuchas Irumi deseó poder tener hijos? Pues esa respuesta es simple, ya que el hecho de que ella sea infértil le trajo 1000 desgracias. Ese hecho hizo que estuvieran a punto de sacrificarla en el abismo. El hecho de ser infértil, el hecho de no poder tener hijos, la separó de su familia. Prácticamente, ese hecho volvió su vida un infierno. Pero después de esta explicación, volvamos con la historia. En ese instante, al ver que dio finalmente a luz, Irumi se siente realmente feliz. Por fin puede tener hijos. Para ella, eso significaba que por fin podría volver con su familia. Por fin podría ser aceptada. El hecho de tener hijos significaba eso para Irumi. Y con esa felicidad, abraza a su bebé con todo el cariño que tiene. Pero al poco rato después, su primer hijo perece. Y esto entristece mucho a Irumi. Esto la llena de dolor y angustia. Y la razón del por qué el bebé murió es porque se dan cuenta que ese bebé no tenía ningún órgano funcional. Pero eso no le importó a Irumi, eso no la detuvo, porque siguió dando a luz a más y a más criaturas sin parar. Pero el destino de los recién nacidos era el mismo, perecer. Irumi con cada pérdida sufría. Se llenaba de dolor, gritaba mientras sostenía lo que quedaba de su deseo. Cada día para Irumi era una pérdida, era sufrir casi diariamente, pero eso solo empeoraría después. Cada vez que Irumi daba a luz, perdía una parte de su humanidad, y después de varios días, la mujer que acogió a Irumi con tanto cariño la visita, pero en ese entonces, la pequeña niña ya era completamente irreconocible, al punto en el que ya ni podía hablar, pero a pesar de eso, ella seguía dando a luz. En esa visita, Irumi justo tiene otro hijo, pero la mujer e Irumi ven como el hombre sombrío se lleva a su hijo recién nacido sin preguntarle, sin decirle nada, sin dejarle un momento con su madre, y esto altera mucho a Irumi. No soportaba ver el cómo le arrebataban su sueño tan preciado, pero lo que Irumi no sabe es que todo el escuadrón usaba a sus hijos como alimento y como una cura para la enfermedad que atacó al escuadrón. Irumi sufría mucho por eso, por sus hijos, y a pesar de que ya no se vea humana, aún tiene algo de conciencia, aún puede sentir las cosas. Y después de eso, después de ver el estado en ese instante de Irumi, el tiempo pasa rápidamente. El escuadrón aún usa a los hijos de Irumi como alimento para subsistir. Todas las personas que usaban los hijos de Irumi como alimento ven a la pequeña niña como una salvadora, porque sí, ella de una u otra manera salvó a todos. Y es por esa razón que desde ese momento ellos les rinden culto, les rinden oraciones y tributo. Con el tiempo, Irumi se acostumbra al dolor y a la pérdida. Ya no gritaba por sus hijos. Sabía que ya era inútil. Podría decirse que en este momento esa pequeña niña, que no tenía culpa de nada, está muerta en vida. Aceptó ese infierno como su nueva vida, y los días pasaban y pasaban. Cada día era una pérdida para Irumi.
pero un día, el hombre sombrío que le arrebata a sus hijos se acerca a ella, pero Irumi nota que tiene algo extraño en su mano. El hombre sombrío solo se acerca a Irumi, pone esa cosa misteriosa en su interior y luego se va. Un rato después, la mujer se acerca a Irumi para ver su estado, para ver cómo está, pero en la visita esa mujer nota algo extraño. Ve que Irumi tenía algo distinto en su interior, tenía la misma reliquia la cual le hizo esto desde un principio, pero ella dice que no puede ser, el que Irumi tenía ya se había fundido con ella, y esa cosa, la cosa que el hombre sombrío le puso, esa reliquia hace que Irumi crezca aún más y que se empiece a mover en contra de su voluntad. A estas alturas, Irumi ya no tenía conciencia o voluntad, su cuerpo se vuelve una bestia que empieza a consumir todo, siente hambre y devora todo lo que está a su paso, devora todo lo que se le cruce, y mientras estaba devorando a un montón de criaturas, en ese instante un hombre, el joven de los bellos ojos, se le acerca y le empieza a gritar, le pide que por favor le haga pagar por todo lo que le hizo, por haber consumido a sus hijos. Lleno de arrepentimiento, le implora a Irumi que por favor le quite todo lo que tiene, que tome absolutamente todo y no deje nada. Irumi, al escuchar esta petición, cumple la súplica de este hombre, pero Irumi inconscientemente despoja totalmente a ese hombre de su humanidad y le da forma a un cuerpo nuevo. En ese instante, todos los del escuadrón le piden que les haga lo mismo que hizo con ese pequeño joven de ojos hermosos. Todos entran dentro de ella, e Irumi les quita su humanidad a todos, dándoles un cuerpo más capaz, un cuerpo nuevo. En ese preciso momento, podemos decir que, finalmente, nació la Villa Ilbu, como nosotros la conocemos. Los días, años, meses, fueron pasando como si nada. Irumi ya no tenía voluntad a estas alturas, ya que ese hombre sombrío le había hecho algo con esa cosa extraña, con esa cosa en forma de huevo. Irumi desde ese entonces se vuelve una villa, se vuelve un hogar para esos monstruos que se alimentaban de sus crías. Pero aunque quisiera, la pequeña niña no podía hacer nada. Irumi, o bueno, como la llaman ahora, la Villa Ilbu, creció de una manera inmensa, incluso se mezcló con una parte de la ciudad dorada. Irumi cada día se volvía más fuerte, pero lo que nadie esperaba es que un día, gracias a la voluntad de esta pequeña niña, con su último destello de conciencia, consigue misteriosamente una reliquia. Aparece la misma reliquia que le hizo esto a la pequeña niña, y esto sorprende a todos, pero lo que no sabe Irumi es que su deseo en ese instante sería finalmente cumplido con la reliquia extraña. O sea, con la cuna de la codicia. Ella finalmente da a luz a su última hija, pero esta nació con un propósito que Irumi le dio. Su última hija tenía la misión de liberar a Irumi. Ella tenía que destruir la Villa Ilbu. La villa le heredó varios recuerdos, le heredó el dolor de cómo las personas vivían en ella, el cómo se comían a sus hermanos, y desde entonces la última hija de Irumi intentó todo para cumplir su deber, pero a pesar de todos sus esfuerzos fue incapaz de hacerlo, y después de varios fracasos pasó muchísimo tiempo. Todo indicaba que la inocente y pequeña niña estaba destinada a ser encerrada así por siempre, o eso al menos parecía, porque pasó mucho tiempo. Eso parecía hasta que aparecen unos 3 niños, una joven rubia con lentes bastante extraños, una niña peluda pero que huele bastante bien, y un niño pero que parece un robot extraño. Irumi no les toma importancia, pero lo que ella no sabía es que esos 3 niños serían la clave para que ella finalmente sea libre. La Villa Ilbu, en ese periodo de tiempo, no es muy consciente de todo lo que pasa en su interior. Solo es consciente de cómo ellos traen una parte de su última hija a la villa, lo cual la altera. Pero después de haber levantado su guardián, una entidad que ella creó para destruir a las amenazas que tenía dentro, siente un gran dolor. Repentinamente siente como si se le hubiera abierto un hueco dentro de sí. Luego ve cómo muchas bestias del abismo entran a su cuerpo. Pero a pesar de todo, siente como su hija entra a su cuerpo e instantáneamente siente una conexión con ella, y sin darse cuenta empieza a perder fuerzas, empieza a morir finalmente, y resulta que la persona que la está liberando de su largo tormento que duró muchos años es su hija, esa misma hija que nació de su sufrimiento. Pero su heredera hace esto, cumple su deber, pero de una forma diferente a la que ella pensaba. Su hija no la está destruyendo, su hija le está quitando todo lo de valor que tiene. Está siendo absorbida por su heredera, luego de varios dolores, varios temblores, luego de haber escuchado la voz de su hija por última vez, llena de determinación. En sus últimos momentos de vida, ve a su predecesora, la observa y logra apreciar su belleza, logra ver su bella mirada
llena de luz. Logra sentir la paz interior que siente actualmente su hija. Irumi se va en paz, porque sabe que de una u otra forma, su deseo de tener hijos fue cumplido, con su deseo realizado, con su alma finalmente libre. En ese instante, Irumi perece, y en ese instante la historia de la Villa Ilbu termina. La pequeña historia de la pequeña niña llamada Irumi finaliza. Ya aquí, con el contexto de la historia, ya sabemos la relación entre Faputa y la Villa Ilbu, pero aquí, en esta sección, tocaré una cosa bastante interesante que logré ver con Irumi y Faputa, una cosa que ambas compartieron, el deseo por algo. A ver, déjame plantearte bien esto. Ambas jóvenes tenían un deseo que era todo para ellas. Ese deseo para Irumi era tener hijos, ya que eso significaba para ella que iba a poder ser aceptada por su pueblo otra vez, que iba a ser reunida con la familia que tanto extrañaba. Su deseo era tan profundo que cuando tuvo la oportunidad, de una forma que seguramente ella no esperaba, logró su cometido, pero en el paso, en el camino, perdió muchas cosas, incluyendo su humanidad. En ese momento, el deseo más codiciado de Irumi se convirtió en su propio infierno, y en un momento todo pintaba igual para Faputa. Todo indicaba que por su deseo iba a abrir sus propias puertas de su propio infierno. Pero en ese instante, gracias a un Naroheit gigante y unos 3 jóvenes, todo cambió y resultó muy diferente para Faputa. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue tan diferente todo? Pues al inicio Faputa tenía que acabar con la Villa Ilbu. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso? Igualmente lo hizo. ¿Qué cambió? Pues te voy a decir que cambió la forma de hacerlo. Faputa quería hacer una masacre al principio. Quería acabar con todos los habitantes de la villa, llena de odio. Estaba tan cegada por la rabia que incluso llegó a lastimar a Gaborun. E incluso lastimó a su mejor amigo Reg. Pero después de ciertos sucesos, entiende después bien su papel, entiende finalmente sus sentimientos. Ya no lo hace por odio, ya no lo hace por rabia ni venganza. En ese instante ella entiende el valor de los habitantes que tenían en su interior y cumple su deber, sí, pero no lo hace con el corazón lleno de odio. No lo hace por desesperación a su deseo. Y este es un pequeño detalle bastante interesante entre Irumi y su hija. Ellas, de una u otra manera, son las dos caras de una misma moneda. Son dos interpretaciones o dos posibilidades que pueden pasar cuando una persona desea algo con todas sus fuerzas, enfocándose plenamente en ello. Si hablamos de las estructuras y habilidades de Irumi, a ver, Irumi creció muchísimo, pero creció demasiado. La villa en la que se convirtió era tan grande que tenía hasta hotel para poder recibir a los visitantes. Esto es bastante loco, ¿no? La villa tenía diferentes locaciones importantes. Vemos que este lugar cuenta con una entrada, un restaurante, el cual le pertenece a Mugi. También tenía un hotel Naroheit, en donde los protagonistas descansaron y pidieron un poco de comida. Y aparte, ese lugar es donde estaba el inodoro del diablo. Vimos también que hay un taller que le pertenece a un Naroheit llamado Porillon. También a las afueras del lugar, casi al borde de la villa, Belafu tenía su casita, en donde estaban Anachi y Miti. Y aparte del mercado, había un lugar secreto, una prisión en donde estaba la mujer misteriosa, en donde estaba esa mujer llamada Beko. O sea, ese era el lugar donde supuestamente estaba la cabeza de Irumi. Esos son todos los lugares que pudimos ver en la historia, que pudimos apreciar en el manga. Pero la villa, a pesar de eso, es incluso más grande, ya que tiene varios niveles y pisos. La villa era enorme, básicamente. Y si hablamos de las habilidades de la villa, tiene las siguientes. El primero, el balance de valores. Esa pequeña ley dentro de Irumi, que fue impuesta por cierta persona para mantener el orden. Esto consistía en que las almas, los hijos de Irumi, que aún estaban en su interior, materializados de una forma extraña, cuando los habitantes hacían algo malo, cuando se dañaban entre sí, o cuando dañaban a alguna pertenencia ajena, el balance cumplía su deber. Hacía apagar al agresor, pero de una manera muy literal, quitándole hasta partes del cuerpo. Eso para que le pague a la víctima. Otra habilidad que pudimos ver que tiene la Villa Ilbu es su guardián. La pequeña Irumi usó los recuerdos de Beko cuando ella estaba en su cabeza. Usó esos recuerdos para crear una figura, un guardián, que entraba en acción cuando la villa estaba en peligro, cuando sentía algo mal. Era un mecanismo de defensa. Esa cosa fue nombrada un tiempo un sabio de la villa.
Y la última habilidad que pudimos apreciar de la Villa Ilbu es su habilidad para crear cosas. Y un ejemplo de esto es la copia de Mitty. Belafo dice que entregó unas partes enormes de su cuerpo, muchos brazos, intestinos, su cuerpo básicamente, para crear una Mitty con lo que consiguió de Bondrio. Incluso Belafo pagó extra para que replicaran hasta el alma. Era una copia perfecta. Irumi podía crear cosas de la nada, pero a cambio tenían que entregarle algo, tenían que entregarle material, una cosa del mismo valor. Esta habilidad posiblemente otorgada por el huevo mágico, por la cuna de la codicia. Pero esas serían todas las características, habilidades y lugares de la Villa Ilbu. Y a ver, una parte importante de la villa son los habitantes. Así que con eso empezamos nombrando a los Narohates de la Villa Ilbu que nos presentaron. El primer habitante que conocemos es Amakagya, un Narohate relativamente nuevo. Su cuerpo no es lo que parece, ya que su cuerpo es como el olor, es humo básicamente. Lo que vemos como Amakagya es simplemente una pequeña armadura, un cuerpo que él puede manejar a su voluntad. Puede ser alterado de varias formas, a lo que él desee. Pero en esencia solamente es un mito. Otro Narohate que conocemos es a Ma, el mamadísimo Ma, el Narohate que acompañó a Riko y a su escuadrón por todas las aventuras que tuvieron en esos instantes. Este Narohate fue un dios, nuestro protagonista, tuvo muchos momentos especiales junto a los protagonistas y terminó siendo bastante emblemático, aparte que cargaba con una interesante trama. Pero también tenemos a Mugi, y algo extraño y único que tenemos con Mugi es que podemos ver en unas ilustraciones del autor cómo era Mugi antes, cómo era su cuerpo antes de ser convertida en un Narohate, y logramos ver que bastante facha tenía. Mugi es la dueña del restaurante de la Villa Ilbu, en donde servían todo tipo de platos. Incluso el sabio Wasukian iba a ese restaurante para apreciar la comida, para probarla y disfrutarla. Y esta pequeña Narohate participó igualmente en muchos momentos importantes de la historia, teniendo un gran protagonismo. Otro Narohate que podemos apreciar es a Poriyan. ¿Recuerdan a ese loquillo, a ese Narohate que parecía que no iba a tener mucha importancia? Pero en realidad, él es quien refinó a Prushka, el cual le dio su bella forma. Más que eso no podemos decir, solo sabemos que tiene un taller específicamente para las piedras de la vida, o como nosotros lo conocemos, los silbatos blancos. Otro habitante inesperado de la villa es la Miticopia, la cual fue creada por la villa, pero claro, con un gran precio. Belafo pagó muchísimo a la villa para poder tener una Miti en su casa, pero no podemos decir que fue una mala inversión. ¿Sí o no, Nanachi? Yuroimo. Aquí tenemos al falso sabio, al sabio que se alzó para cubrir a Beko. Este en esencia era un guardián de la villa, el cual atendía cualquier amenaza, el cual protegía a Irumi. Mucho de él no sabemos. Otros habitantes bastante importantes y bastante emblemáticos de este lugar son los tres sabios. Primero tenemos a Beko, la cual estaba encerrada en la villa, la cual tuvo mucho protagonismo, la cual tuvo un bello final, pero ella estuvo encerrada por muchísimo tiempo en la cabeza de Irumi. Los motivos de por qué seguía viva, ya que sigue siendo humana, son desconocidos aún, aunque en la cabeza de Irumi todo se puede básicamente. Otro habitante, o al menos sabio de la villa, es Belafo, el cual no recordaba muy bien su pasado, pero con la llegada de la pequeña vengadora, de la pequeña Faputa, recuerda todo y se sacrifica para entregarle un gran regalo a la hija nacida del dolor y sufrimiento de Irumi. Y el último, y básicamente el que provocó todo, Wasukian. Él también vivía en la villa, él también paseaba por ahí, visitaba los restaurantes, el mercado, él disfrutaba bastante su estadía, algo bastante enfermizo de su parte, pero sí. Y por último, a la compañera de escuadrón que estuvo desde un principio con la sabia. Algo peculiar de ella es que tenemos también ilustraciones, tenemos ciertos paneles de cómo era antes ella, antes de que le robaran su humanidad. Y el último, pero no menos importante, un acompañante de Belafo. Sé que suena muy poco importante, pero algo especial de esta pequeña criatura es que tiene una ilustración de cómo era antes de su nuevo cuerpo. Y podemos decir, Santa Waifu, amigo, Santa Waifu. Pero bueno, esos son todos los habitantes conocidos que podemos ver. Había otros, obviamente, pero no fueron de relevancia, y eso sería todo de esta sección. Y
pues ese sería el video de hoy. Dale like, suscríbete, no te cuesta nada. Espero que les haya gustado este video que les había prometido desde un largo tiempo. El resumen o al menos historia de la Villa Ilbu, que resultó ser una pequeña niña. Returbio, lo sé. De verdad, espero que les haya gustado. Y Chema, ¿ahora vas a subir un video semanal de Made in Abyss? ¿Alguno parecido a este? Sí, voy a hacerlo, pero no semanalmente. Ahora ustedes se tienen que ganar el video, muchachos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues quiero No, mentira. La forma para conseguir un nuevo video de este estilo, de cualquier temática que los miembros van a escoger, es que este video llegue a una cantidad de likes. Y para este video me voy a poner bien bestia, me voy a poner re abusivo. La producción del próximo video, así de este estilo, de Made in Abyss, iniciará cuando este video llegue a los 2500 likes. Ahora, muchachos, depende de ustedes, somos casi 7000 personas. ¿Qué tan rápido va a llegar el video? Dependerá de ustedes. Y aquí quiero aprovechar en darles un saludo a los miembros del canal. Muchas gracias, de verdad. Este video fue plenamente posible gracias a ustedes. Gracias por haber apoyado tanto el canal y espero que les haya gustado el video. Pero bueno, simplemente con eso. Ese sería el video de hoy y eso sería todo de mí. Could you smile once again? I'm sure they're on my final day. I'll sing this song full of love, and you'll smile and tell me that I finally did enough. Yeah, sadly they're on my final day. You won't be the one by my side long ago.